Y vamos a seguir con el capítulo 2. Usted en su casa puede leerlo tranquilamente. Y vamos a leer específicamente, vamos a hablar en el día de hoy del discurso de Pedro. Pedro hizo dos discursos bien emblemáticos en todo lo que son las escrituras, que están aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y Pedro fue bien inteligente en el sentido de a dónde apuntar ese discurso. Él se fijó mucho en la audiencia que él tenía para enfocar estos discursos. Y en este discurso del capítulo 2, en el versículo 14, vamos a leer, él sabía que la gente que estaba ahí eran todos judíos. Entonces él empieza el discurso y desarrolla el discurso entregando mucha información acerca de la historia judía, hablando del Antiguo Testamento específicamente. Entonces él les habla con la palabra, que los judíos, esa era su guía, la palabra. Entonces él astutamente les habla. Y yo quiero empezar a leer, pastora. Claro que sí. Vamos a leer Hechos 2, del versículo 14 al 18. No podemos leer todo porque en realidad es largo, entonces queremos dejar tiempo para la exhortación también. Dice así, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Voy a hacer un paréntesis ahí porque él está diciendo eso, estos no están ebrios, porque como lo vimos en el día de ayer, había sido derramado el Espíritu Santo. Y estaban hablando en otras lenguas. Entonces para la gente fue notorio, a lo mejor algunos se estaban burlando, pensaron que estaban ebrios, como dice Pedro acá, otros quizás se asustaron, se impresionaron, pero no fue algo que pasó indiferente para nadie, obviamente. Que un grupo de 120 eran hartos, un grupo importante. Además, dice que era una hora que era temprana. Claro. No era de noche. Por lo general, de noche la gente puede emborracharse, claro. Pero la hora que habla acá... Él les recalca que es la hora del día en que no estarían borrachos. 3 de la tarde, una cosa así. Exacto, por eso él les dice, aquí en lo que acabo de leer, dice, sí. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Claro, estaban llenos del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, y sobre mis siervas vas en aquellos días. De nuevo, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vamos a leer hasta ahí mientras tanto. Él les habla acerca del profeta Joel y cita esta palabra que está ahí en el libro de Joel, y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Claro que se estaba cumpliendo la palabra de Dios en ese momento ahí en el discurso de Pedro y en la búsqueda del Espíritu Santo. Recordemos que están en Jerusalén, que Jesús les dijo: quédense acá hasta que el Espíritu Santo descienda. Venga sobre ustedes. Y aquí vemos, dice, sus siervos y sus siervas profetizarán en aquellos días. O sea, aquí también vemos que mujeres podían predicar, porque para mí profetizar es predicar la palabra de Dios. Exacto, lo especifica Pedro. Con sabiduría, porque Pedro fue muy sabio. Claro, incluye al género femenino. Exacto. Que para los judíos era algo que ellos no lo hacían. Ya. Antes que exhortemos la palabra, pastora, quiero saludar, y usted también saluda a los que pueda tener